en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús, para que unánimes, diga conmigo, unánimes, y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra unánimes que aparece ahí es una palabra que en el griego se dice paraklesis. Y al estudiar un poquito la palabra paraklesis, me di cuenta de muchas cosas que tenemos que aprender. Paraklesis es una palabra griega que nos va a enseñar esta mañana lo que el Señor tiene para nosotros. Así que quiero orar primeramente. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable esta mañana? Amén. Vamos a orar y poner, mire cuántas peticiones tenemos ya. O sea que el miércoles tenemos que venir a levantar todas estas peticiones ya de esta semana para que Dios pueda cumplir toda necesidad. Padre Celestial, bendecimos a tus hijos esta mañana. Cada petición, cada súplica, Señor, que hemos traído, la presentamos en tu mano, Señor. Que tú puedas suplir nuestras necesidades, que tú puedas obrar, Señor, en medio de toda situación, en medio de cada casa y en cada familia, que seas tú proveyendo lo necesario, Señor, para nuestro sustento. Bendice también esta mañana tu buena y bendita palabra que va a ser hablada, Señor, con libertad para, Señor, bendición de nuestros cuerpos. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y usted le regala palmas al Señor. Gloria a Dios. La palabra paraklesis es la 3874 del griego. Y fíjense, hermano, que entre sus muchas acepciones, la palabra paraklesis es más conocida para consolación. Eso es consolación. Generalmente lo conocemos como consolación. Por eso esta mañana traté de buscar cómo representar esa palabra, paraklesis. Diga conmigo, paraklesis. Paraklesis. Esa klesis, esa última frase, viene de una palabra griega también que es kleis, que significa llave. Como que hay algo que abre, esa palabra, como que hay algo que abre para que se derrame la bendición sobre nosotros. Y por eso solamente le puse paraklesis, la paraklesis, ¿verdad? Vamos a ver entonces, a la luz de la palabra, qué es lo que trae para nosotros de bendición el Señor a través de la paraklesis. Fíjense, hermano, que cuando nosotros en nuestra vida podemos tener muchas estaciones de ánimo. Podemos estar tristes, podemos estar enfermos, podemos estar de luto, podemos, hermano, tener persecuciones, qué sé yo, podemos tener conflictos, tribulaciones, pero lo que necesitamos es paraklesis. Eso es lo que le quiero trasladar esta mañana. En algunos libros que estuve leyendo, hay un libro que es del doctor Douglas Tenney, y él escribe acerca de la paraklesis. Y voy a tomar algo de lo que pude ver en ese libro. Dice él que paraklesis significa consuelo, significa ánimo, que es lo que generalmente vemos en los diccionarios. Pero quise irme un poquito más adentro. En la Biblia, en Lucas 2:25, vaya buscando Lucas 2:25, vamos a ver ahí, hay un pensamiento de consolación. Hay una palabra que esta palabra se relaciona con el cumplimiento de las promesas de Dios. La paraklesis es una palabra de cumplimiento también. Está hablando también que necesitamos la consolación, pero entre sus muchas acepciones que debemos de conocer es que es una consolación descrita del Espíritu Santo, explícitamente del Espíritu Santo como consolador. También, hermano, hay un equipo que nosotros formamos acá, obviamente porque allá también en San Pedro el apóstol lo formó, que es el equipo de Bernabé, ¿verdad? Y se llama así
Porque Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé significa corazón de pastor, entre sus acepciones. Pero como esta mañana estoy hablando de paraclesis, quisiéramos también poner ese punto. Los hermanos de Bernabé les va a servir mucho este tema. Quiero que me acompañe entonces a Lucas 2:25 rápidamente para que podamos evacuar lo que el Señor quiere mostrarnos esta mañana. Lucas 2:25 nos dice lo siguiente en la versión Arcas Fernández. Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo, piadoso, que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo, oiga esto, el Espíritu Santo estaba con Simeón. Y por eso me llamó la atención, porque el Espíritu Santo todavía no se había derramado sobre la iglesia. Pero mire qué importante, porque aquí encuentro, hermano, en el Nuevo Testamento, creo que sería, bueno, está comenzando el libro de Lucas, y es ahí la primera vez donde aparece la palabra paraclesis. ¿Por qué aparece ahí por primera vez? Porque es una palabra griega. Y la palabra para decir ahí paraclesis, hermano, es esa palabra que dice, él esperaba la liberación. Diga conmigo, liberación. Entonces, mire usted, hermano, qué importante. La palabra paraclesis, valga la redundancia, es una palabra que trae liberación. Eso es lo que quiero trasladarle esta mañana. La paraclesis es como cuando la palabra se hace vida. Es cuando la palabra recobra en el cristiano. Como es buena tierra el cristiano, esa palabra que sale de la boca de Dios, la paraclesis, provoca, una de las primeras características es liberación. Y entonces dice la Biblia, creo que la versión de la Reina Valera que usted maneja, dice ahí que él esperaba la consolación de Israel. Pero entre las acepciones de esa palabra paraclesis, porque es paraclesis, está diciendo esperaba la consolación. Entonces esa consolación lo que iba a provocar era liberación. Y por eso es, hermano, que Simeón es muy interesante. Mire, podemos mostrarle muchas cosas aquí esta mañana. No quiero redundar y quedarme atorado acá, porque quiero mostrarle más cosas. Pero sí puedo señalarle, hermano, que el Señor, mire usted, desea estar con sus hijos. Amén, hermanos. Pero viene el Señor y le habla a Simeón. Y entonces le dice a Simeón, ve al templo. Ahí en el templo vas a ver la salvación. ¿Cuántos esta mañana decidieron venir a ver la salvación a la casa de Dios? Esa palabra que se le habló a Simeón fue paraclesis. Y entonces, mire que Simeón se fue al templo. Tuvo que venir al templo para poder ver la paraclesis. Y entonces, estando en el templo, hermano, el Espíritu Santo le da testimonio de que Jesús es el libertador. Es prácticamente, hermano, que Cristo es la paraclesis, porque Él es el libertador. Entonces dice que este hombre estaba esperando la liberación de su pueblo. No estaba solamente este hombre pidiendo por él, no solamente estaba pidiendo por su familia. Mire todo lo que podemos ver acá con Simeón. No solamente estaba esperando, hermano, ser libre él de todo lo que le agobiaba, sino que se había ido, una petición de Simeón se había ido más allá. Y entonces vemos que Dios le contesta. Dios toma, hermano, esa petición de Simeón y le dice, ¿sabes qué? Hoy te voy a contestar tu petición. Ve al templo porque vas a ver la redención de mi pueblo, vas a ver la liberación de Israel y lo vas a palpar, lo vas a tener en tus manos. Y cuando Simeón llega, ve a María con Jesús en brazos. ¿Sabe qué estaba haciendo? ¿Sabe qué estaba haciendo María? Lo que hicimos ahorita con los hermanos que presentaron sus nenes. Estaba presentando a María a Jesús en el templo. Mire qué interesante. La paraclesis, lo primero que quiero mostrarle esta mañana es que entonces vamos a ser consolados. Hermano, mire. La muerte, yo no sé, hermano, ¿cuántos quieren morirse aquí?
Pregúntale al hermano, ¿te quiere morir, hermano? Pregúntale, nadie, ¿verdad que ni me haga esa pregunta? Le va a decir. Por favor, hermano. ¿Sabe qué pasó? Le voy a seguir leyendo un poquito más la historia o contándole. ¿Sabe qué pasó? Simeón dijo, hoy sí puedo partir. Mire el ángulo que le voy a mostrar esta mañana. Simeón dice, hoy sí me puedo morir, porque he visto en mis manos. Hermano, dice que él estaba esperando la liberación, pero él la palpó y dijo, hoy sí me voy a morir. Mira, todos aquellos que tenemos a Cristo, hermano, ya no tenemos el miedo de morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Déselo fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Yo puedo morir en paz, dice Simeón, ya puedo morir tranquilo, porque tengo la paraclesis. Llegó una palabra a Simeón, hermano, que produjo liberación. Se liberó de un aguijón de muerte eterna. Se liberó de eso. Bueno, le diría entonces, hermano, que por eso es que el cristiano debe de mantenerse firme en la esperanza de Cristo. Mantener nuestras fuerzas, esperando nuestra redención. ¿Usted está orando por ser arrebatado, hermano? Amén, hermano. Usted está orando para decirle, Señor, yo me quiero ir en el arrebatamiento. Amén. Entonces es la misma petición prácticamente que Simeón tenía. Él quería ver la liberación de su iglesia. En este tiempo de su iglesia era su pueblo. Quiero que me acompañe a Hechos 15:30. Aquí vamos a ver otra acepción que es la primera acepción de la palabra paraclesis. Pero aquí es usada con la iglesia. Dice 15:30 de Hechos. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron. Oiga esto, de la carta. Porque dice, se regocijaron por el consuelo que les compartía. Esa palabra consuelo es paraclesis. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Aquí me tomo yo, hermano, yo hago esa palabra vida, hermano, siempre me extiendo con el tema, ¿verdad? Bueno, Judas y Silas dice que, hermanos, predicaban y siempre le decían al pueblo, regáleme 5 minutos. Lo que me llama la atención acá es que la palabra consuelo, porque generalmente paraclesis es consuelo, pero lo que me llama la atención acá es que los cristianos del principio, aquí en Hechos capítulo 15, ellos tenían muchas diferencias, ellos tenían conflictos, hermanos. Habían hermanos que estaban de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Pero mire qué interesante, la iglesia no se dividió. La iglesia, hermano, lo que hizo fue resolver el conflicto. La iglesia lo que hizo fue resolver sus diferencias. Mire la enseñanza de la paraclesis. O sea, es muy necesaria en la iglesia. Quiere decir que cuando los cristianos que tenían diferencia, mire, le mandaron una carta, obviamente sus coberturas, sus autoridades extendieron una carta y se las mandaron y dijeron, miren, hermano, dice que la carta, con solo leerla, produjo paraclesis. Hermano, por eso es que Pedro le dijo al Señor, ¿se acuerda usted cuando el Señor le dijo? Bueno, Pedro fue el primero que le dijo, Señor, la gente se está yendo porque la palabra está bien dura, está difícil. Y Pedro, hermano, ni sabía lo que estaba diciendo. Y Jesús le dice, ¿y te quieres ir tú también? Le dice el Señor. Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna es paraclesis. Palabras de consuelo. Palabras, hermanos, que van a traer, hermanos, resolución de diferencias. Mire,
la palabra de Dios, la Biblia, la que tenemos en nuestra mano, es una palabra que trae consuelo. Amén, hermanos. Cuando usted tenga una dificultad, dígale: Señor, háblame por tu palabra. Habla la Biblia. Y al abrir la Biblia usted va a encontrar consuelo. Mire, hermano, solo abre el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Está encontrando consuelo. Le estoy mencionando pasajes conocidos. Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Hermano, cuando usted lee, yo le aseguro que quien no ha leído el Salmo 23, hermano, hasta lo tienen ahí hecho en tablas, hermano, para ponerlo en recuadros en las casas. El Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castigo mío, mi Dios. Palabras de vida eterna. Amén. Mire, le estoy leyendo los salmos, pero también, hermano, podemos leer proverbios. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Y podemos mencionar muchos versículos, hermano, que nos van a traer vida, que nos van a fortalecer, porque el Señor, hermano, ha dejado su palabra para consuelo de su iglesia. Mire qué interesante. Cuando nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, cuando nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros, hermano, siempre hay algo en la Escritura que Dios dejó para consuelo de su iglesia. Vas a abrir la Biblia y vas a encontrar, te va a dirigir el Espíritu de Dios, te va a dirigir la palabra para que podamos encontrar. Hermano, mire qué interesante, porque aquí dice que Judas y Silas, dice, ¿verdad?, que también eran profetas. Usaron la palabra para destruirlos, para terminarlos de dividir. No, dice ahí que ellos usaron la palabra para darles consejo, para darles consejo sabio. Mire, hermano, ahí no se trata de decir quién era el malo, quién era el bueno. Estoy poniéndole la palabra paraclesis para resolver un conflicto. Mire que la Biblia nos enseña hasta eso. Dice la Biblia que si hay hermanos que tienen conflictos dentro de la iglesia, ¿por qué tienen que buscar primero las autoridades seculares? Primero tienen que buscar las autoridades eclesiales. Las personas que los cubren son los primeros que tienen que buscar. Cuando no se puede encontrar la solución ahí, no se puede llegar a un arreglo, entonces, hermano, ni modo, se buscan las leyes naturales, humanas. Pero lo primero que nos deja la Biblia es que tenemos que buscar un consejo sabio. Dígale al hermano que tiene la par: hermano, primero busca el consejo sabio. En medio de un conflicto, en medio de una diferencia. Mire qué importante, hermano, las palabras de consuelo. Ya vimos que la primera palabra que viene, esa paraclesis, cuando vienen esas palabras de parte de Dios, traen liberación, te liberan. Porque a veces puedes estar esperando algo y sabes que no ha venido, que no ha llegado. Entonces viene Dios y te da una palabra y te libera, te quita la angustia. Pero también necesitamos palabras de consuelo. Por eso buscaba yo, hermano, cómo tipificar la paraclesis. Hermano, ¿qué más que una mujer que agarra a un nene sobre su hombro? ¿Sabe qué pasa ahí? ¿Sabe qué cosas puedo ver yo ahí? Número uno, el bebé está indefenso. No puede caminar. No puede comer sólido. Hermano, ¿cuántos fueron bebés aquí, hermano? Amén. Bueno, algunos eran bonitos, otros feitos, pero todos fuimos bebés. Todos tuvimos que pasar por ahí. Lastimosamente no todos fuimos hermosos. Pero cuando uno está chiquito, hermano, y uno mira una criatura, hermano, uno dice, este necesita protección. Y mire, cuando uno toma un niño, no sé cuántos han abrazado a un niño, hermano, y usted lo pone en su regazo, hermano, y el niño, por muy huraño que sea, hermano, por muy huraño que sea ese niño, ahí, hermano, va a buscar porque le está dando consuelo. Hermano, quiere decir que cuando usted abraza a un hermano, le está trasladando
Consuelo. Mire, ayer saludé a un hermano allá en San Pedro. Un hermano, yo soy grande, ese hermano es hiper. Y como era hipernicado, usted es hipernicado encarnado, le dije al hermano. Un hermano así, hermano. Y fíjese que lo abracé. Bueno, lo rodeé. Y hermano, y me dice el hermano, fíjate que se le salió una lágrima al hermano cuando lo abracé. Y me dice, pastor, me dice, qué bendición. Gracias por ese abrazo. Hermano, yo no me contó, porque yo ya venía de salida, hermano, ya veníamos para acá. Pero no me dio chance de que me contara qué es lo que había pasado. Pero él necesitaba un abrazo. Necesitamos a veces, hermano, consuelo. Hermano, ¿sabe quién es el único que puede darnos consuelo? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo puede utilizar al hermano que tiene allá a la par. Mire, una vez, no sé si ya se lo conté, estábamos en la iglesia. La iglesia era una iglesia pequeña. Y habíamos, ese día era un día de semana, un culto de semana. Usted sabe que los cultos entre semanas son diferentes. Y ese día pues el pastor empezó a ministrar. Y entonces dijo el pastor, busquen las hermanas obviamente, ¿verdad? Y los varones busquen hombres y denles un abrazo. Y mire, hermano, yo me le acerqué a un hermano, así, que el hermano serio. Y cuando yo me le acerco, no se dejaba abrazar, hermano. Y el pastor vio eso. El pastor lo vio porque éramos pocos ahí en la iglesia. Y el pastor lo vio. Y entonces yo me fui a buscar y busqué otro hermano que él no quería. Dije yo, pues ni modo. Busqué a otro hermano y lo fui a abrazar y nos ministramos ahí. Pero en lo que estaba terminando la administración, el Espíritu Santo, mire qué importante esto, hermano. El Espíritu Santo le habla al pastor. Y le dice que tiene que ministrar a aquel hombre que no se había dejado ministrar con el abrazo. O sea, no quería aceptar la paraclesis, el consuelo. Pero él sabe qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo al pastor. Toma los 100 lempiras que tienes en la bolsa y introdúcelos en la bolsa de su camisa. Y el pastor, hermano, se saca los 100 lempiras, hermano. Se va donde aquel hermano que estaba así. Tenía cara de militar, hermano. Solo, hermano, le puso el pastor, le metió los 100 lempiras en la bolsa a aquel hermano. Pastor. Y él lo abrazó al pastor. Yo estoy ahí viendo y digo, hermano interesado, digo yo, hermano, dije yo. Ahora, mire, perdone, me estoy ministrando con usted. Pero ¿sabe qué pasaba? Él estaba así por todas las angustias que tenía. No tenía que comer en la casa porque ya después ya se soltó él, hermano. Se liberó y empezó, es que miren, yo tengo un problema, estoy sin trabajo, tengo tantos días de no llevar comida a mi casa y estos 100 lempiras me van a caer del cielo, gracias, hermano. Fue el Señor en realidad que le habló. Y se soltó aquel hermano. Hermano, perdón, ¿cuántos necesitamos consuelo? Yo creo, yo soy el primero, hermano. Hasta los pies levanto, hermano. Todos necesitamos consuelo. El único que puede enviar consuelo se llama Jesucristo. Amén. Dele palma fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Acompáñenme a 2 Corintios 7:5. Estamos viendo, hermano, estoy tratando de traerlo a lo devocional esta mañana. La palabra paraclesis. Ya vimos liberación, vimos consuelo. En 2 Corintios 7:5 dice: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Oiga bien, o sea, hay reposo para el cuerpo, hay reposo para el alma, hay reposo para el espíritu. Entonces dice, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. Pero Dios, que paraclesis a los deprimidos, mira eso, hermano, nos consoló
Pero Dios que paraclesis a los deprimidos nos paraclesis con la llegada de Tito. Mire qué interesante esto, hermano. Por eso estamos viendo que Dios es la fuente de nuestro consuelo. Es la fuente que refresca nuestra alma en tribulaciones. Es la fuente del reposo. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces dice, nos consoló con la llegada de un hermano a la iglesia. Se llamaba Tito. Dice el versículo 7, y no solo con su llegada, sino también, oiga esto, hermano, otra vez paraclesis, sino con él, la paraclesis, con la paraclesis que él, hermano, envió a nosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más todavía. Diga conmigo, gran afecto. Entonces la palabra ahí, mire usted cómo se conjuga la paraclesis. Viene Dios, que es obviamente la fuente, la paraclesis, hermano, la fuente del consuelo. Él es el que envía el consuelo y lo envió encarnado en un hombre. Perdone que lo mire de esa manera. Pero fíjense que me fui a buscar Tito. ¿Qué significa el nombre Tito? Me fui a buscar. ¿Y sabe qué significa Tito? Él no. Pero Tito es como una afirmación de a él no. Eso es Tito. Allá está el hermano Tito, ¿verdad? No sé si sabía qué significaba su nombre. Aparte de el nombre de Tito significa complaciente, significa honorable. Eso significa Tito. Pero me llamó la atención esa sección que dice a él no. ¿Sabe cómo lo puedo entender? Llega la pobreza y dice Dios, a él no. Va a llegar la enfermedad a buscarte, a él no. Va a llegar a buscar, hermano, la tristeza, a él no. ¿Por qué, hermano? Porque tiene paraclesis. Y entonces llega, mire, hermano, llega Tito a la iglesia. Y dice aquí, por eso está escribiendo Pablo, nos alegramos con la llegada de él, porque nos trasladó una palabra de consuelo. Mire hermano, perdone. Diga conmigo, no me enojo, pastor. Dígalo fuerte, hermano, no me enojo, pastor. Pero la gente va a la iglesia buscando que le den palabra para que diga, hoy sí que recibo mi carro. Que me den palabra de, hoy sí recibo la casa de 3 plantas, de 3 pisos, hermano. Hoy sí, yo quiero que me den esa palabra. Es más, sabemos que hay alguien que es un profeta y dice al profeta, ore por mí. ¿Qué le dijo el Señor? Perdón, hermano, por eso le dije, no se vaya a enojar conmigo. Pero ¿sabe qué es lo que necesita la iglesia? Paraclesis. ¿De qué te sirve tener el carro 2019 y no hay consuelo en tu corazón? Vivir en una mansión, hermano, que para decirle está la comida, la cocina está allá y ya está la cena. ¿De qué sirve tener y no hay consuelo en el corazón? Amén, hermano. ¿De qué sirve eso? Dice la Biblia que Dios sabe lo que necesita su iglesia. Y entonces Dios envía a la iglesia lo que necesitamos. Necesitamos a Tito. Amén, hermano. Necesitamos recibir esa palabra de consolación. Y dice aquí, hermano, con la llegada, no solamente porque Tito llegó, sino dice que con su llegada, el consuelo con el que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber su afecto. O sea que la misma iglesia, mire, hermano, yo me imagino, déjeme pensar esto esta mañana, hermano. Pero yo me imagino que cuando Tito llegó a la iglesia todo el mundo lo abrazó, le hicieron tribulca, hermano. Llegó Tito, ¿no? Y hermano, lo recibieron como que fuera una estrella, como que fuera Cristiano Ronaldo, como que fuera Messi, para que no se me enojen otros, ¿verdad? Hermano, ¿qué haría usted si entra Messi ahorita, hermano? Silencio. Va, pues si entra Cristiano Ronaldo, ¿qué haría usted? Bueno, si entra Luis Miguel, ¿qué haría usted si entra Luis Miguel? Las hermanas, Luis Miguel. Ay, hermano.
¿Sabe quién llegó a Corinto? Tito. Qué tremendo, hermano. Ya la gente sabía quién era Tito. El profeta Tito. Bueno, no era profeta, Tito. Dicen que algunos llegó a tener su iglesia, su pastorado. Pero era conocido porque lo que había en él era paraclesis. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a Tito lo habían consolado. ¿Cuántos tienen abuelita aquí, hermano? ¿Cuántos tienen abuelita todavía viva? Bendiga al Señor que todavía tiene a su abuelita viva. Pero qué bueno es, hermano. Llegaron de la abuelita. Ay, Dios te bendiga, mijito. Que la abuelita le diga eso a uno. Cambiamos la moneda. Que la abuelita le diga, ni quiero ver a ese desgraciado. Ay, hermano. Rata de 2 patas, le dice a uno, hermano. Qué terrible. La iglesia, perdón, hermano, me estoy tratando de ministrarme yo también con usted y tratando de trasladarle lo que Dios puso en mi corazón de decirle esta mañana. Quiere el Señor darle consuelo a su iglesia. Quiere el Señor, hermano, que haya un gran afecto en medio de la congregación. Quiere que usted ame a su hermano y que su hermano lo ame a usted. Porque así como Cristo nos amó, Él quiere que nosotros también nos amemos en el amor de Cristo. Dele palma fuerte al Señor, hermano. La iglesia de Corinto era una iglesia abatida. Bueno, abatimiento viene de batir, ¿va? Hermanos, lo mueven de un lado, lo mueven para el otro. Abatido. Abatido. Una iglesia que necesitaba, hermano, confort. Necesitaba que lo confortaran. Dios es el autor del consuelo. Dios es el autor del consuelo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar consuelo? En Dios. Pero Dios puede designar hombres como Tito para darnos consuelo y para darnos su bendición. Mire, el tiempo se me está cortando. Filipenses 2:1. Dios mío. Y lo terrible, hermano, es que siempre encuentro 7 cosas, hermano. Mire qué más, Filipenses 2:1, la versión al día. Por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Entonces dice, mire, hermano, Pablo escribiéndole a los filipenses: llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Paraclesis. Bueno, en Filipenses 2:1 y 2, el verbo que está ahí es paraclesis. En toda su extensión. Aquí puedo ver la paraclesis, hermano, en una dimensión de estímulo. Ya vimos el primero, dijimos que la paraclesis te trae liberación. La paraclesis te trae consuelo, ¿sí? Amén. La paraclesis produce gran afecto. Pero mira ahora, estímulo, no es lo mismo afecto que estímulo. ¿Usted tiene afecto por el hermano que tiene a la par? ¿De qué par, pastor? ¿A la derecha o a la izquierda? Dígale al hermano, pues, a cualquiera, escoja usted, derecha o izquierda. Dígale, hermano, te tengo un gran afecto, dígale. Y va a decir el otro hermano que le dijo: ¿y a mí por qué no me dijo? A usted solo lo afecto. Es que a usted lo afecto. Es que mire, el afecto tiene que ir acompañado con gran afecto. Hermano, es que a usted lo afecto yo, ¿verdad? No. Pues entonces, no solamente quiere decir que tenemos que tener la paraclesis en esa dimensión, sino que en una dimensión de estímulo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mire, es que de aquí yo puedo sacarle otro tema: el estímulo de los hermanos. Dice la Biblia: estimulaos unos a otros con estas palabras. Estimulaos al amor unos con otros. ¿Qué es un estímulo?
es que por medio de una palabra de paraclesis voy a provocar que el hermano se estimule. Pero ¿sabe qué es? ¿Qué es estimulación? Es exhortar a su deber. Aquí ya me dijo, no, pastor, ya vamos mal. Estimularse es cuando hay una persona que puede hacer algo, pero el desánimo no lo deja. Entonces viene el Señor y dice, lo que necesitan es paraclesis. Por eso a mí me fascina ese canto, hermano. Alaba a Dios. Ese es un canto de estímulo. No es alabanza ni adoración, es un canto de estímulo, porque le está diciendo al hermano, alaba a Dios. Y empieza a testificar, Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Está estimulando. Hermano, ¿qué le pasa que no quiere ir a la iglesia? No, es que viene que un hermano ahí no me quedó la mano. ¿Qué le pasa? Y es que por la mano del hermano se va a salvar usted. El Señor lo está esperando en la iglesia. Vamos, hermano, reciba el confort, reciba la consolación. Vaya a la iglesia y Dios lo va a estimular con su palabra. Dios lo va a estimular con su presencia y va a sentir alivio en medio de toda herida. Hermano, estímulo. No, hermano, bien que no voy a ir porque me duele la uña del dedo chiquito, hermano. Ay, hermano. Hermano, yo he visto hermanos que van a la iglesia en silla de ruedas. Ahí en San Pedro hay un servidor, hermano, que no tiene la pierna. Mire, ese servidor, hermano, él está en intercesión, no sé cómo es que se llama él, hermano. Mire, una vez, ahí en intercesión, hermano, tenía un problema en su pierna, un servidor, un señor de edad. Ahí le voy a mandar la foto. De edad, hermano, tenía un problema en su pierna. Metió la oración, que oraran por él. Y los hermanos se unieron a orar por él. Señor, sánalo. Señor, provoca tu salud. Señor, provoca tu salud. Hermano, y orando un ejército, hermano, de intercesión por aquel varón. Le hicieron cita en el médico. Lo llevaron. Y le dieron la noticia de que no podían hacer nada más, sino que cortarle su rodilla. Cortarle su pierna. Le amputaron la pierna. Y hermano, pues los hermanos lo fueron a ver al hospital. Usted sabe, ¿verdad? Lo fueron a visitar. Y el hermano, ¿qué necesitaba el hermano? ¿Qué necesitaba? Paraclesis. Hoy va a ver usted al hermano en silla de ruedas en la iglesia. Y a veces se para, yo lo he visto, y con un pie. Esta es la danza. Es la danza con un pie, con un pie. Porque el hermano está lleno de consuelo, está lleno de estímulo, está lleno de afecto, está lleno del Espíritu Santo. No importa la situación y la circunstancia, usted alabe al Señor, usted adore al Señor, usted dele alabanza al único que es digno. La fuente de nuestro estímulo es el Señor. Ay, pastor, es que usted no sabe la deuda que yo tengo. Ni le cuento las mías, hermano. Pero si nos ponemos a eso, no vamos a poder alabar al Señor nunca. Todos tenemos problemas, hermano. No hay persona. Ya le conté yo, un niño recién nacido tiene problemas. Hay niños de pecho aquí. ¿Cuánto tiene la nena? ¿Cuánto tiene la nena? 9 meses. ¿Tiene problemas la nena? Sí tiene problemas. Cuando ella empieza a llorar y no está el Pepe ahí, es una crisis, hermano. ¿Cuándo se le quita la crisis? Hermano, todos tenemos problemas. No dejes que el enemigo ponga un dardo en tu mente para que no alabes al Señor. Necesitamos exhortarnos al deber. Hermano, dice, hermano, ¿qué le pasa si usted es servidor de la iglesia? Mire que aquí, hermano, Filipenses, la iglesia de Filipo, era una iglesia, dice, que tenían un gran estímulo, en la unión con Cristo. La iglesia que está unida al Señor, hermano, es una iglesia que se apoca con nada. Si hay problemas, los enfrenta. Amén.
Aquí hay motivos que lo vamos a ver en la tarde de amor fraternal. Aquí hay muchos motivos porque la iglesia estaba encendida. Y el tiempo también se me está encendiendo aquí. Filemón 1:7, hermano, mire. Vamos, rapidito. Esta es la versión pechita. Filemón 1:7. Casi no leemos Filemón. Es un libro hermoso. Mire lo que dice Filemón. Porque tenemos gran gozo y ánimo. Diga conmigo, ánimo. Ay, hermano, con ánimo. ¡Ánimo! Ahí, es paraclesis. Tenemos gran gozo y paraclesis. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí en Filemón. Porque las entrañas de los santos han sido confortadas por el amor de ¿quién? De Filemón. ¿Sabe qué significa Filemón? La palabra filos significa amor. Filemón significa amor por la amistad. O sea, es amistoso. Entonces le dice Pablo a Filemón, le escribe y le dice, porque las entrañas de los santos han sido confortadas por el amor de Filemón. Es por eso que aunque tengo gran libertad en el Cristo para ordenarte las cosas que son justas. Entonces dice el versículo 9, porque ahí queda como en suspenso el versículo. Dice el 9, te suplico encarecidamente por amor, yo Pablo, siendo un anciano, como tú sabes, y ahora también prisionero por causa de Jesucristo. Versículo 10, te suplico pues por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Y cómo es que Pablo no estaba casado? Es que está hablando de un hijo espiritual. Oiga esto. Quien en otro tiempo no te fue de utilidad. Le está diciendo Pablo a Filemón. Yo sé que Onésimo no te servía, pero ahora nos es muy útil, tanto a ti como a mí. Y te lo he enviado. Versículo 12, que habla de gobierno, de autoridad, de reconocer. Le dice, recíbelo. Por tanto, como a mi propio hijo engendrado. Ay, hermano. Solo para que usted vea por dónde voy acá. Este ánimo, esta paraclesis, provoca unión con los santos. Aquel que es de tu mismo espíritu, aquel que tiene el mismo fervor que tú tienes. Es que no le dije qué significa Onésimo, ¿verdad? Onésimo significa útil, significa provechoso. Pero ¿sabe qué pasaba? Si usted lee ahí, Pablo le está diciendo a Filemón, tú sabes que no era útil. El nombre que él tenía, el oficio que él tenía era ser útil. Pero Onésimo no servía. Es que alguien decía, el que no sirve, no sirve, decía. Pero ahora me sirve. Ahora me es útil. Hermano, quiere decir que el Señor no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que necesitaba Onésimo? Paraclesis. Pablo dice, lo engendré desde mis entrañas. Porque dice aquí, hermano, creo que el versículo 1, cuando dice, porque las entrañas de los santos han sido confortadas por tu amor, le dice a Filemón. Hermano, yo hubiera querido conocer a Filemón. Bueno, ahorita lo vamos a conocer, que lleguemos al cielo. Pero Filemón, y está Tito, ya vimos a Tito, ¿verdad? Pero está Filemón, hermano. Desbordaba paraclesis. Tanto así que las entrañas de los santos eran sanadas. Hermano, perdón, ¿usted ha recibido malas noticias alguna vez? ¿Usted ha recibido malas noticias? ¿A dónde se le hace? Hay gente que hasta vomita. ¿No son las entrañas esas? Creo que hasta del colon parece la gente, hermano, cuando solo malas noticias, hermano. Terrible. Por dentro, hermano, está sucediendo algo porque te están dando una noticia que te entró por el oído. O a veces la noticia la pudiste recibir de los ojos con solo ver. Y hermano, adentro es un churrero, hermano.
Pero mire lo que dice Pablo aquí, hermano. Filemón nos enseñó esto. Filemón nos enseñó, dice, que las entrañas de nuestro amor, hermano, las entrañas, con la palabra que hablaba Filemón. ¿Sabe que Pablo dice en sus cartas? Yo no tengo buen parecer, yo soy feo, decía Pablo. Hasta mis palabras pueden ser torpes, pero soy apóstol, decía Pablo. Y el Señor me ha llamado como perito y arquitecto de la iglesia. Pero mire cómo es Dios. Por eso es, hermano, que todos somos distintos en el cuerpo de Cristo, no todos somos iguales. Entonces, ¿qué le estoy diciendo esta mañana por medio de la palabra que nos está hablando el Señor? Debemos de buscar a los hermanos que nos producen consuelo. Amén. Y los hermanos que sabemos que somos usados en el consuelo, decirle al Señor, dame más. Así como Filemón. Ay, hermano, ya se me acabó el tiempo. 1 Tesalonicenses 2:3, vamos aterrizando. Estamos hablando de que paraclesis es libertad, es consolación, gran afecto, ánimo y... ¿Está conmigo, hermano? ¿Y qué dijimos? Ahorita vamos con otro punto. ¿Qué? Paraclesis es predicación, pastor. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:3, versión al día. Mire lo que dice. Nuestra predicación, ahí la palabra es paraclesis. Nuestra paraclesis no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. Oiga esto. Perdón, hermano, pero esta mañana por la palabra que le estoy predicando, si Dios a su servidor y a mi esposa, la pastora, nos mandó como pastores, es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio a nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios esta mañana? Está viendo si tú tienes adentro paraclesis. Te examina. ¿Qué es lo que tú tienes adentro? Algún predicador dijo, quítese todo lo que usted tiene externamente. Todo lo que usted tiene. Carros, casas, trabajo, hijos, familia. Todo lo que usted tiene, quíteselo. Y ahora preséntese usted solo delante de Dios. ¿Quién es usted? Sin nada de todo lo material y sin nada de lo que lo rodea. Solo usted con Dios. ¿Quiénes somos? Esta mañana lo que le quiero trasladar, porque la predicación es una palabra de exhortación, no es regañar, sino es con afecto, con ánimo, para decirle, hermano, usted ha dejado de hacer, hágalo. Eso es paraclesis. Entonces, cuando uno está predicando, dice Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, perdone, hermano, estoy en un lugar santo acá arriba. Usted no sabe, hermano, las cosas que a veces se me vienen a la mente y yo digo, Señor, pero esa no es tu palabra. Y a veces quiero decir, voy a decir esto ahorita porque aquel hermano, ¿verdad? Y ahí le va a caer al hermano. Y hay hermanos que abajo dicen, dele duro, pastor, habla, padre, dele. Eso. No, eso no es paraclesis. Paraclesis es una predicación que te trae exhortación. Es una palabra que te confronta y que te hace pensar que has dejado de hacer, que Dios te lo está pidiendo que lo hagas. Por eso es que Pablo lo escribe, nuestra paraclesis no se origina en el error. ¿Qué te hace el error? Engañar a la gente. Hermano, ponga una empira, Dios le va a dar 2. Y si pone 100, le va a dar 200. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Estamos hablando que la predicación tiene que ser paraclesis. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Suben los de alabanza. Vayan subiendo los de alabanza, por favor. El apóstol Pablo no tenía ninguna motivación
económica para predicar la palabra. Es que, hermano, hoy en día, no predique eso, pastor, si predique eso la gente se va. Hemos sido llamados a predicar la palabra sin ninguna motivación económica. Hermano, yo vuelvo a repetirle lo que Pedro le dijo: Señor, hablaste la palabra y la gente está yendo. Hermano, ya le dije yo la vez pasada, el contaminable es contaminable, pero no se puede dejar de predicar lo que la Biblia dice. Si un hermano está pecando, hermano, está pecando, deje de pecar y retome su lugar como servidor. Retome su lugar porque Dios lo está esperando. Paraclesis. Pastor, qué feo usted, punto. Perdóneme, hermano, pero tengo que mostrárselo, porque si no se lo mostrara me lo van a reclamar a mí. ¿Sabe qué es la paraclesis en la predicación? Es mortificar los afectos corruptos. Por eso, hermano, no podemos ni tan siquiera, perdonen que lo mencione, pero ni tan siquiera me puedo parar aquí a motivarlo para que usted dé más allá en la ofrenda de lo que en realidad está dando. No, ni a eso me llama el Señor. Por eso la Biblia dice: de como propuso. ¿A dónde? No se preocupe, las ofrendas ya las recaudamos. No vamos a volver a recaudar ofrendas. Pero cuando usted vuelva otra vez y que Dios ponga en su corazón que haya paraclesis, eso es, que sea algo que le produzca paz. Qué terrible, hermano, catalogar a la iglesia. En este lado se me sientan los de 500, los que dan ofrendas de 500 aquí en este lado, y los que dan ofrendas de 50 lempiras para abajo en este lado. Qué terrible, hermano. Tiene que ser una palabra, hermano. Todos somos iguales. ¿Aló? Sistema de gracia. Todos somos iguales, pero también hay sistema de gobierno. Pero no, hermano, no podemos predicar. Hoy el tema en la mañana, como en la mañana la gente se desborda el tema y la ofrenda es grande también. Hoy sí voy a dar el tema. Y en la tarde, ¿cuántos llegaron? 4 pelones. Voy a cambiar el tema, entonces voy a predicar otra cosa. Entonces no hay paraclesis en la predicación. Hermanos discipuladores, digan amén. Tienen que tener paraclesis el jueves, cuando se paran enfrente de la gente. Qué terrible, hermano. Pero no quiero terminar ahí. Por eso es el número 6, el número de humanidad. Quiero terminar con Hechos 9:31. Amén. Hechos 9:31, ahí quiero terminar. Mire lo que dice: entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Diga conmigo, edificada. Dígalo fuerte, hermano, edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. ¿Cuál cree de todas esas palabras que es paraclesis ahí? Fortaleza. ¿Quién es el que te da la fuerza? El Señor. Dice ahí que la iglesia en la fortaleza del Espíritu Santo. La palabra de consuelo produce fortaleza. La palabra de ánimo produce fortaleza. La palabra de afecto produce fortaleza. Todo esto es lo mismo. Todos estos 7 conceptos que le acabo de mencionar esta mañana es paraclesis. Cuando predicas, tiene que haber fortaleza. No, el pastor con esa palabra que trajo más bien me terminó de destruir. Entonces no fue paraclesis. Pero si es una palabra que te está haciendo volver a tu deber, soltaste algo y el Señor te está diciendo que lo retomes, es paraclesis. Amén. Es una palabra que Dios te está diciendo: retoma tu lugar, porque el don y el talento, el ministerio son
irrevocables. Tienes un talento, es tuyo. Que está pagado es una cosa, que tal vez estás inhabilitado es otra cosa, pero Dios te da una palabra de paraclesis. Retoma, levántate. Dios, hermano, al santo, al que es santo, al que es justo, Dios lo sabe librar. Si usted es santo y sabe que no está haciendo lo malo, va a obtener paraclesis. Termino. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. Él me ha librado de todos mis temores. Sobre la roca